Solo voy a hacer pequeño recordatorio con respecto a lo que es el término o bien el concepto indígena. Decíamos entonces que los indígenas eran las personas, papel y lápiz, porque no hay material. Entonces vayan tomando nota. Independientemente de las notas, también ustedes tienen que buscar con la bibliografía que se les envió. Entonces, decíamos que los indígenas son las personas, son esas comunidades que habitan en un territorio, que habitan en ese territorio de un estado. Y cuando hablábamos del estado, decíamos que el estado era una sociedad humana establecida en un territorio determinado y que tiene personalidad jurídica, el cual tiene derechos y tiene obligaciones. Ahí no nos perdemos. Entonces los indígenas son los que se encuentran en ese territorio, que han nacido y que habitan y viven ahí aún, antes y después de la conquista. Esos son los indígenas jóvenes. Así, resumiendo. El indígena es toda aquella población originaria del territorio que habita. No hay pierde. Originaria del país del cual se trata, que hayan nacido en él antes y después del descubrimiento. Esos son los indígenas. ¿Quién se va a perder ante ese concepto el día del examen? Se les pone, jóvenes, alumnos, conteste que eran personas que se ubicaban o se ubican en un territorio determinado. Tienen sus costumbres, tienen su identidad, habitan, viven ahí, antes y después de la colonización. No me van a poner ustedes que es el ladino, porque es mentira. No me van a poner ustedes que es el aborigen, tampoco. Bueno, coincide, pero vamos a hablar con respecto a esos términos. No me pueden poner ustedes ahí que es un nativo, porque los nativos son otros. Entonces, nos estamos refiriendo a lo que son los indígenas. Ahora bien, ¿quiénes son entonces ahora, con la otra temática que vamos a ver, los pueblos indígenas? Aquí ampliamos lo que es la definición con respecto a los pueblos indígenas. Son los que se ubican en un territorio determinado también de un estado, pero estos pueblos indígenas jóvenes tienen su propia identidad, a diferentes de otros grupos también vernáculos. Tienen sus propias costumbres, tienen sus propias tradiciones, tienen su religión, tienen sus aspectos sociales, económicos, políticos, la religión también. Entonces, estos pueblos indígenas tienen sus propios derechos, sus propias normativas en cuanto al aplicar la justicia. Entonces, ¿quiénes son los pueblos indígenas resumiendo? Son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos como con la tierra, los recursos naturales, donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados. Me explico. Estos pueblos indígenas, les mencionaba que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones y que habitan en esos lugares o bien en los lugares donde habitaban. ¿Por qué? Porque fueron desplazados
Y cuando hablamos de ese desplazamiento, estamos hablando hasta del despojo por forasteros o bien por extranjeros colonizadores. Y por último, vamos a ver parte de lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Aquí hay algo muy importante que yo hice un resumen ya de último con respecto a cuáles son esos derechos específicamente. Pero cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, decimos, por ejemplo, los derechos humanos. No puede violentarse los derechos humanos de una persona, por ejemplo, que quiere entrar a un restaurante y no se le permite. 1, se le violan sus derechos de locomoción. 2, no ingresa porque anda vestido con cierta identidad y características indígenas. Ahí está la gran violación de los derechos humanos. Entonces, otro de los derechos es el territorio, bien también las tierras, el idioma, su religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. En el examen se les pregunta, se refiere ya sea a los indígenas, se refiere entonces a los derechos de los pueblos indígenas, que visten con ciertas características. Su vestimenta es tal que lo identifica como un pueblo del occidente, de Huehuetenango o de Sololá. Entonces, tiene su propio idioma y sus características, señores. Entonces, sencillamente es la identidad. Y esto de la identidad es la identificación que hacen para poder identificar a cada uno de los originarios de esos pueblos. Buscan desde luego con esos derechos la protección, buscan la preservación, desarrollo y promoción de dichos pueblos. Eso es, así resumiendo, cada uno de los temas de los cuales vamos a desarrollar a continuación. Y nos quedamos el último día de clase. Ustedes, los milenios, como ustedes todas se la saben. Mientras tanto, nosotros nos quedamos todavía con el sistema, conocemos Pedro Picapiedra, ¿verdad? Saliendo de toda esta tecnología. Entonces, sencillamente, bajen el documento del Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Entonces lo tienen ahí y lo leen, lo más importante que ustedes consideran que puede venir el día del examen. Porque, ¿qué nos dice con respecto a los indígenas este acuerdo? Dice, de conformidad con el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, se considera indígena aquella persona que tiene descendencia directa de los antiguos mayas. Estamos hablando de los antiguos mayas, jóvenes. Prácticamente se le considera como que si ellos fueran los que tuvieron el origen con las demás etnias. Que su idioma proviene de una raíz maya común, que tiene una cosmovisión. El día del examen se les pregunta a ustedes, jóvenes, cuando nos referimos a los pueblos indígenas, cuando nos referimos al indígena, y este indígena hace alabanza y reverencia a la naturaleza, hace honores al sol, a la luna. Señores, aquí nos estamos refiriendo a lo que es la cosmovisión. Ahí están en los tribunales el montón de inditos haciendo quemazones, quemando candelas, quemando cote, quemando veladoras, etcétera, etcétera, para que tal vez se le ablanda la conciencia a los jueces para que meta presos a los militares que fueron a arrasar con todas las tierras del occidente. Entonces, es parte de la cosmovisión que se basa en una relación armónica de todos los elementos del universo y una cultura común basada en los principios, estructuras del pensamiento maya y
la autoidentificación como indígena. Ahora bien, fíjense pues, vayan tomando nota. Cuando los europeos, cuando los colonizadores, los conquistadores llegan a América, llamaron a sus habitantes nativos. Y además que los indios, por creencia de que estas tierras formaban parte de la India. Aquí hay dos aspectos. Cuando vienen los españoles, vienen los europeos a América y ven a los indios, ellos dicen, bueno, estos son nativos. Y le llaman indios porque creían que estos habían llegado a la India o formaban parte de ella. Explico entonces. Y con el tiempo, esta categoría se convirtió en una forma generalizada utilizada por los conquistadores al referirse a los pueblos conquistados, pero como los nativos, entre comillas, pertenecían a miles de grupos diferentes con culturas e idiomas propios, no adoptaron esta categoría como su identidad étnica. Fíjense qué interesante la diferencia entre indio y lo que es un nativo. Entonces, decíamos, de hecho, en la época de la colonia, la categoría a indio se utilizó en sentido segregativo de casta o clase social. Y este era un término peyorativo, bueno, actualmente, el cual realmente tiene que desaparecer, por ejemplo, en nuestro vocabulario. Los grupos indígenas en Guatemala han estado muy divididos, lo que veníamos hablando anteriormente, por sus identidades culturales. De hecho, porque más de la mitad de los 340 municipios del país, hay un documento que anda por ahí que habla de 321 municipios, son 340. Yo creo que ni los diputados saben cuántos municipios hay. Peor, los 30, 28 partidos políticos. Ojalá que se lo recorran en 3 meses. Bueno, más de la mitad de los 340 municipios del país posee su propio perfil cultural y de identidad local, a lo que se suma la existencia de 23 idiomas diferentes. En cierta forma, les ha faltado una identidad de tipo étnico que les una como pueblo. Es entonces en esta escena donde entra la categoría maya. La identidad maya plantea, entre otras cosas, unir a los pueblos por la relación lingüística que existe entre los idiomas que hablan. Así se puede considerar como una identidad potencial de tipo panétnica o pannacional, es decir, que se extienda. Esta categoría empezó a implantarse después de la fase violenta del conflicto armado interno en los primeros años de la década de los 80. Repito, este conflicto armado de la época de los 80 que tardó o duró 36 años, fue un enfrentamiento entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno o bien el Estado, que hubo unas grandes matazones, hubo demasiadas muertes en esos movimientos que surgieron. Por lo tanto, el momento en que surgieron las primeras organizaciones que se identificaron como organizaciones mayas, ganando más impacto en el 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América y alcanzando mayor fuerza con el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996. Este documento también bájenlo en internet, de acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas, y busquen aspectos de los cuales nosotros estamos viendo.
¿Quién es el indígena? ¿Cuáles son los pueblos indígenas? Jóvenes, ¿les va a servir? Yo creo que hasta mal estábamos haciendo que le llegara el material en donde prácticamente ya venían las preguntas desarrolladas en el mismo. Aquí con eso ustedes, miremoslo desde el punto de vista positivo. Yo tuve asesores de tesis que me hicieron trabajar como 400, 300 páginas. Si ustedes miran en mi tesis, vayan a ver ahora 30 páginas en cada tesis que dan vergüenza. Yo ya me retiré 2 veces que me mandaron allá a ver unas tesis que, miren, que dan vergüenza. ¿Cómo voy yo a darle visto bueno a una tesis de 30, 40 páginas, señores? Son 20 hojas. Mi tesis lleva hasta 40 páginas, señor, fíjense. Y mi asesor me tenía a raya. Y le agradezco, porque si no, no hubiera aprendido. Porque yo hice mi tesis. Yo no pagué. Porque es la forma como uno debe de aprender a hacer sus cosas. Como consecuencia, entonces, estos derechos de los pueblos indígenas, esta identidad, puse en el documento y ustedes se van específicamente a buscar la terminología. Ustedes dicen, es cierto, esta pregunta puede venir, aunque no puede venir con las mismas palabras, pero yo les estoy diciendo lo mismo. Sociedad humana establecida, grupo de personas. Entonces, es cuestión también de que ustedes estén presentes recibiendo la cátedra para que ustedes me conozcan y digan, yo sé por dónde va el licenciado. Pero si no vienen a clases, porque están esperanzados que les va a llegar un material, lamentablemente no se pudo localizar, no permitieron el ingreso a la universidad para que yo fuera a recuperar los documentos, no que me están haciendo ahora trabajar la temática de cada una de las cátedras, las cuales pues están fresquecitas, salidas y actualizadas. Porque este curso ya viene dándose desde el año 2002. Entonces hay que actualizarlo, hay que ponerle cosas bonitas, hay que... lo que pide pues el siglo XXII, ya dejemos del siglo XIX, el siglo XX, eso ya pasó a la historia. Antes, en el siglo XIX-XX, cuando se hablaba de los movimientos revolucionarios, señores, los campesinos agarraban los machetes y se ponían, así iban a medir los terrenos. Cuando se hablaba de una reforma agraria, miren, esto era terrible. Hoy no, hoy no. Hoy los acuerdos de paz, hoy los derechos de los pueblos indígenas, hoy la sociedad civil. Entonces ahora ya las soluciones a todo tipo de conflictos es a través del diálogo. Aunque al Estado, al gobierno, a veces hay que presionarlo para que resuelva a favor de las clases necesitadas por el bien común. Decíamos entonces con respecto, ahora entramos a los pueblos indígenas. ¿Cuáles son estos? Yo les decía, así resumido, que estos pueblos indígenas, con respecto a los derechos colectivos, tenemos lo que son la defensa de los derechos humanos, la defensa de su territorio, su religión y otros elementos que forman parte de su identidad o como pueblo, buscando la protección, la preservación, desarrollo y promoción del derecho del pueblo. Estos son los pueblos indígenas. Entonces, si el examen no tenemos por qué perdernos. El joven estudiante que recibió el curso, miren, uno se está formando intelectualmente como en parte como cultura general. Lamentablemente no le estoy dando penal, aunque al final de la clase les voy a plantear un caso donde yo trabajé. Yo trabajé en la defensa pública penal, fui abogado defensor, fui supervisor, fui coordinador departamental, en donde tuve como 100 abogados. Uno cree que cada abogado es la resolución de un problema. Cada abogado es un problema. Difícil la situación. Pero aquí estamos. Entonces, yo les voy a plantear un caso
relacionado con el derecho consuetudinario indígena desde el punto de vista jurídico, en base al aspecto en base a los aspectos de la aplicación de la norma jurídica de los pueblos indígenas. ¿Cómo aplican ellos su derecho? ¿Por qué le dan las grandes matanzas con unos palos, unos chicotes a los que cometen delitos? A mí me hubiera gustado ir a Huehuetenango con un grupo de estudiantes, ir a Sololá a ver cómo aplican ellos sus derechos y hablar con los caciques y que nos expliquen el por qué, de dónde y cómo y cuándo, el aspecto fáctico. Muy interesante. Pero lamentablemente estoy tratando de que ustedes se sientan como que andan por esos pueblos, con el caso que yo les voy a plantear posteriormente. Estando en defensa pública, yo desarrollé como unos 1,000, 2,000 debates orales y públicos. Entonces, al juez hay que saberle decir cómo se plantea una defensa. Una vez planteada la defensa que se hace a favor del sindicado o de nuestro patrocinado, nos fundamentamos en la ley para que el juez diga, el abogado tiene defensa, tiene razón. Aquí el fiscal me quiere sorprender. Aquí el delito es hurto y no robo, como dice el fiscal. Porque el fiscal dice que se cometió robo agravado. Pero si no hay violencia, pasa el individuo, está media abierta la puerta del carro, hay un celular, lo agarra y se lo lleva. Y lo que hay es un hurto. No hay violencia. Pero el fiscal quiere trabar, y disculpen la expresión, definitivamente al pobre sindicado con robo agravado. Pero viene el abogado defensor y le dice, señor juez, aquí el fiscal se está equivocando lo que son los delitos. Ese no es asesinato, es un homicidio en grado de tentativa, es un homicidio realmente culposo. Ahí no hay dolo, ahí no hay premeditación, señor juez. ¿Y por qué no hay robo? Porque no se dan los elementos tipos del elemento tipo del delito, como elementos exteriores y elementos internos. Miremos el artículo que se refiere a lo que es el robo, señor juez. Dice tal cosa. Ahora miremos lo que es el hurto. Aquí sí, mire, cabe la figura del hurto, pero, señores, al juez hay que decirle cómo se debe de resolver. Y luego se fundamenta. El juez echa de su salsa, resuelve en base a tal artículo, pero no menciona que la defensa la hizo el abogado y fue el que le dijo cómo tenía que resolver. Porque los jueces andan también andan en gallo. Ya van a ver el caso que les voy a plantear. Qué interesante. Se refiere un caso a pueblos indígenas. Miren, pues, los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos, que comparten grupos ancestrales colectivos con la tierra. Apágame el audio, por favor. Gracias. Entonces decíamos que estos grupos son vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven y ocupan o desde los cuales han sido desplazados, lo que les mencionaba en el principio. Aquí, pongan atención, los indígenas son personas entonces nativas, porque así lo consideraron los europeos. Y consideraron indios a los que pertenecían a determinado lugar y que se consideraban que eran de la India. Pero el único que llegó a analizar eso fue Cristóbal Colón cuando vino a América. Bueno, entonces, los indígenas son personas nativas de un lugar y pertenecientes a un pueblo originario. Es decir, un pueblo del que también proviene su familia, su cultura y las tradiciones. El nombre deriva del latín cuando estamos hablando del indio, que significa ahí mismo, y genos, que significa nacido. ¿Cuál es la diferencia entonces entre indio y lo que es un nativo? Los nativos fueron los que encontraron los colonizadores, los europeos. Y a la vez estos no obedecen
aspectos de la cultura ancestral. Fíjense ustedes, mientras que el indio sí lo consideraban como originario de la India oriental, no, de la India occidental, que lo consideraba así Cristóbal Colón, confundiéndolos con las Indias occidentales. Bueno, el nombre decíamos, del indio viene del latín, que significa ahí mismo, y genes, que significa nacido. Bueno, miren pues, estos pueblos indígenas padecieron varios combates a lo largo de la historia, con el fin de desplazarlos de sus tierras. Ese desplazamiento prácticamente no fue hecho por los colonizadores ni por los conquistadores. Fueron por ellos mismos que hubo enfrentamiento. Y fueron ellos entre ellos mismos los que se conquistaron. Aprovechando esa estrategia, los colonizadores como Pedro de Alvarado, que los confrontó, 180 soldados, 180 españoles colonizadores, con 3,000, con 2 millones o tantos de indígenas, señores, los hubieran acabado. Y con 4 cañones, que yo creo que ni disparaban los que traían los españoles. Bueno, a pesar de ser una minoría, mantienen sus costumbres prehispánicas y una organización política social diferente a la propuesta por el Estado moderno. ¿Cierto? Cuando nos referimos específicamente a ese aspecto de la organización política, ¿cómo eligen a su jefe? ¿Cómo es que se organizan social y políticamente? ¿Y cómo es que ellos ejercen el derecho consuetudinario con respecto a la aplicación de las penas en determinado caso? Diferente a un derecho eminentemente ordinario, que es el que regula el Estado. Pero nosotros no podemos aplicar ese derecho consuetudinario o indígena en nuestro medio. Pero ellos sí lo aplican, y el Estado, de conformidad con el artículo 66 constitucional, debe de respetar y de reconocer esos derechos. Y si no los reconoce, como no lo reconoce el Ministerio de Minas y de Energía, que está lo mismo el Ministerio de Ambiente, que están autorizando empresas para las explotaciones mineras en cuanto al oro, platas, níquel, etcétera, que lo exportan, dejando en los pueblos dádivas para que se mueran de hambre las pobres personas de esos territorios, y contaminando el medio ambiente. Realmente es una situación muy difícil. Por eso, como institución de carácter internacional, tenemos lo que es el Convenio 169, o sea, el de la Organización Internacional del Trabajo, que esta institución internacional vela a nivel internacional por el bienestar de los pueblos indígenas de todos los países que han adoptado esa aplicación del Convenio 169. Debe de haber una consulta previa, dice el artículo 6, si no estoy mal, del convenio, con respecto a las explotaciones mineras. Deben de practicarse cabildos, si es que los campesinos, si es que los indígenas quieren que sea explotado su territorio, o bien no quieren que se les contamine. Hay un caso muy particular. Recuerden ustedes que el año pasado el caso de Asunción Mita. En Asunción Mita se opusieron, que no querían las explotaciones mineras. ¿Cuánto le dieron al Ministerio de Energía y Minas? ¿Cuánto le dieron al Ministerio de Medio Ambiente, que no hubo ningún estudio ambiental? Seguro que tuvieron que devolver el pisto. Lo mismo que la alfombra mágica. Entonces, resultó una manera de generar la unión, identificación de las comunidades, siendo reconocidas en los ámbitos políticos a través del convenio.
Entonces, la palabra indígena fue adoptada por los líderes aborígenes de la década de los 70 tras la aparición de movimientos de derechos indígenas en todo el mundo. Resultó una manera de generar unión, identificación de las comunidades siendo reconocidas en los ámbitos políticos. Bueno, particularmente entonces, en el caso de Guatemala, en el primer borrador de la consulta para una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se indicó que los pueblos indígenas son, fíjense pues, hay varias definiciones, los acuerdos de paz, lo que es los derechos humanos, lo que se refiere a aspectos relacionados con la OIT, que prácticamente coinciden en lo mismo. Entonces, estos derechos indígenas o pueblos indígenas son, los pueblos indígenas entonces son aquellos que poseen una continuidad histórica con sociedades preexistentes a la conquista y la colonización europea de sus territorios. Es decir, que estos pueblos indígenas, antes y después de la conquista, han permanecido, así como los pueblos traídos contra su voluntad al Nuevo Mundo, los garífonas, que se encuentran ahorita en Livingstone, que el Estado les dio cabida para que se refugiaran o se ubicaran ahí. Todos los negritos traídos del África, que se encuentran en Livingstone. Hay que ir a conocer. Entonces, en el caso de Guatemala, decíamos, son aquellos que poseen una continuidad histórica con sociedades preexistentes a la conquista y la colonización europea de sus territorios, así como a los pueblos traídos contra su voluntad al Nuevo Mundo, que escaparan y que restablecieran las culturas de las que habían sido desarraigados, y así como los pueblos tribales. Si nosotros nos referimos a los pueblos tribales jóvenes, nos estamos refiriendo a esos grupos vernáculos, a esos grupos étnicos que viven en el interior del país, en ese territorio, en esas poblaciones, en esas aldeas. Entonces, así como los pueblos tribales en países independientes. Países independientes es cuando entra el convenio de la OIT, el convenio 169, en donde Guatemala es adscrito y Guatemala tiene ese reconocimiento de ese convenio, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otras secciones de la comunidad nacional y cuyo estatuto jurídico es regulado en todo o en parte por sus propias costumbres o tradiciones o por regulaciones o leyes especiales. Les mencionaba, cuando les preguntan en el examen aspectos con el convenio, ¿por qué me ponen que es el convenio 100? Miren, 159, 189, es el 169. Ahí hay unos jóvenes que andan preguntando que en qué sección están. Ahí andan unos jóvenes preguntando que en qué sección reciben derechos humanos. Miren, andan perdidos. No todos. No saben en qué secciones se asignaron porque se les olvidó y que si se les puede decir en qué sección les toca. Eso no es cuestión de la cátedra. En primer lugar, tienen que haber aprobado sociología o derechos humanos para recibir este curso. Y si no, se lo pueden asignar y someterse a las retrasadas para poderlo cursar. Pero hay de todo. En 1953, este convenio propuso una descripción provisional de definición de personas indígenas en la forma siguiente. Fíjense, el convenio dice que son las personas indígenas, son las descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado, en el momento de su colonización o conquista.
o sucesivas conquistas. Vivían ahí o después hubo otras conquistas que continuaron viviendo ahí. Y eso es por algunos de los ancestros en los grupos no indígenas, que en el presente atentan el poder político y económico. Aquí hay algo muy importante, que habla de grupos no indígenas, o sea, tal vez de ladinos mestizos, que están interfiriendo porque hay intereses de carácter económico, político, etcétera. Este concepto se ha intentado definir, pero no se ha llegado a delimitar por completo. Por ejemplo, la definición más extendida era propuesta por el relator especial José Martínez Cobo en 1986. Y él dice que de acuerdo con ella, dice que los pueblos indígenas son los que poseen una continuidad histórica. Sí, es cierto. Respecto de las sociedades precoloniales, antes de que existían en un territorio dado y que se consideran distintos a los sectores dominantes de la sociedad y que tratan de preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia, continuada como pueblos, de acuerdo con sus características culturales, institucionales, sociales y sistemas legales. Es cierto. Aquí tenemos algo muy importante que nos habla este académico, este relator, y nos dice que los pueblos indígenas, dice que son las sociedades precoloniales, que estas existen en un territorio dado que se consideran distintos a otros sectores dominantes de la sociedad. Definitivamente. Los alcaldes que tienen ciertos prejuicios y cuestiones que quieren ellos políticamente dominar ciertos sectores, entonces son muy diferentes, pero lo que ellos buscan es el respeto a sus aspectos culturales, a sus aspectos eminentes ancestrales, de los cuales están ellos conformados como grupos étnicos. Bajen el convenio 169 de la OIT y lo tienen, imprímanlo y lo tienen ahí en un lado, porque es posible que vengan preguntas de examen. Entonces, el artículo 1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo indica que el presente convenio se aplica a los pueblos tribales, los cuales yo les mencioné cuáles son, en países independientes, el nuestro, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, o sea, los que ejercen presión y tienen otros intereses. Y que estos grupos, decíamos, que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. Sí, ellos tienen su propia legislación especial, diríamos, como el derecho consuetudinario cuando estamos hablando desde el punto de vista doctrinal. ¿Cómo aplican ellos su justicia? Entonces, la anterior definición es congruente con la situación guatemalteca en vista de que las comunidades indígenas se distinguen del sector ladino, entre otras por su idioma, por su traje, tradiciones, costumbres, sistema jurídico. Aquí, jóvenes, me estoy refiriendo a aspectos de identidad. Bueno, por medio del cual han resuelto sus conflictos desde la llegada de los españoles, pero principalmente porque han mantenido su raza sin mezclarse con otras razas en forma total, manteniendo una sangre proveniente de un tronco común maya. Es decir, todos son descendientes de los grupos mayas. Bajen lo que es el catálogo de los derechos colectivos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos dice? Las comunidades vinculadas, dice, entre sí, por sus propios valores, prácticas cotidianas e instituciones sociales, políticas, económicas, culturales, ecológicas, médicas, astronómicas y gastronómicas, que conservan y desarrollan en su conjunto
o parte también se les considera a las de ellos desde sus ancestros a la actualidad, innovándolas en lo posible y aplicándolo sin variar su esencia y naturaleza en el contexto contemporáneo frente al futuro. Entonces, prácticamente estos aspectos relacionados con con los pueblos indígenas, caemos en una situación en donde realmente cada una de estas definiciones tienen casi todos sus mismos elementos, sus características, su naturaleza jurídica, su identidad. Entonces, ahí no hay por qué nos vamos a perder con respecto si viene alguna pregunta relacionada con el examen. Entonces, ¿qué expresa el manual de la Procuración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas? Por otro lado, pueblos indígenas, repito, que son los mismos elementos y las mismas características. Dice, los pueblos indígenas son las comunidades lingüísticas que habitan en Guatemala y que se identifican como indígenas y que reclaman sus derechos específicos. ¿Y cuáles son esos derechos específicos? Los derechos humanos, los derechos a la religión, el derecho a obtener tierras, que esos derechos, el derecho de participación política, sus derechos civiles y políticos, los vamos a ver adelante. Poseen una historia común y comparten características similares en lo social, económico, político, jurídico y con respecto a la cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión, jóvenes, yo les digo, elemento fundamental de los grupos étnicos. Todos estos señores que se van a poner enfrente de la Corte Suprema de Justicia a quemar ocote, a quemar veladoras, a quemar chilca, a quemar marihuana, no sé qué van a quemar, pidiéndole a Dios, pidiéndole a la naturaleza, pidiéndole al sol, pidiéndole al día, a la lluvia, etcétera. Señores, que se le ablande la conciencia a los jueces para que dicten sentencias por todos los genocidas, por todos los que fueron a hacer las grandes matazones en el interior de la República, para que los sentencien. Eso llegan. Bueno, dejemos eso. Ustedes dedíquense a los derechos de pueblos indígenas y al derecho indígena. Lleven estos casos, porque la reparación digna, cuando resuelve internamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en justicia, son millones. Son millones los que reciben los grupos indígenas. Si no, pregúntenle a esta señora cómo se llamaba la que le mataron al papá. A la que dice, ¿qué iba a decir yo? Rigoberta Menchú. Ella siempre dice, ¿qué les iba a decir? Miren, esta señora ha recibido, yo creo que recibe millonadas, millones por reparación digna. Esta señora dando conferencias a nivel internacional y cobrando por cada conferencia, solo diciendo que le quemaron al papá en la embajada de Estados Unidos. Si los que llevaban las bombas eran ellos, los indígenas, ellos tuvieron la culpa de todo. Pero a lo que yo voy, entonces, ustedes, si van a llevar casos similares de esos indígenas, pues ahí son millones que le exigen al Estado de hacer esas reparaciones económicas. Bueno, en sí, todas las definiciones expuestas corresponden e identifican como pueblos indígenas a las comunidades que actualmente habitan en el país y que es considerado como uno de los 4 pueblos que forman parte de la sociedad guatemalteca. Pero la última considero que es sencilla, coherente y contiene los elementos esenciales para identificar a los pueblos indígenas y que es acorde por lo firmado por la OIT en el convenio 169 y en el breve catálogo de los derechos colectivos, constituyendo una definición de fácil comprensión académica y que responde a la realidad guatemalteca. Vean, llevamos 1 hora. La otra sección me exigió y continuamos. Vamos a continuar.
Son las 18:25. Mire, pues, vamos a continuar. ¿Cuáles son entonces los derechos de los pueblos indígenas? Miren, los derechos de los pueblos indígenas son esos derechos colectivos. Yo les mencionaba los derechos humanos. ¿Qué más? Les mencionaba ese derecho al territorio. Les mencionaba el idioma, la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo, que buscan la protección, que buscan la preservación, desarrollo y la promoción de dichos derechos. De entre estos derechos de los pueblos indígenas jóvenes, tenemos los derechos a la cosmovisión, el derecho a la religión, el derecho al territorio, el derecho a la aplicación de sus normas jurídicas, de su derecho consuetudinario, cómo se aplican las penas, en los derechos civiles, políticos. Ahí lo vamos a ver adelante, que ahí tengo tres que son sumamente importantes. Miren, entonces, los derechos de los pueblos indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Si nosotros nos vamos al artículo 66 de la Constitución Política, ahí habla del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida integral, sino también los derechos sobre su territorio, idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Entonces, el término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establece la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos internacional, autóctonos que viven dentro de sus fronteras o en derecho internacional como una protección contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con intereses privados. En efecto, aquí existen aquí existen personas, el CACIF y otras instituciones que le pagan a la prensa para que no se den a conocer ciertas violaciones de los derechos humanos con respecto a las comunidades indígenas. El gran genocidio que se dio en Guatemala. Situación eminentemente difícil. Por eso es que a Guatemala lo tiene que, aún, lo que pasa es que ellos no mencionan nada. Ahí está la institución esta de los acuerdos de paz, en donde se regula cierto porcentaje de dinero que debe de tener para el pago de esas reparaciones dignas cuando Guatemala es sentenciada. Y está siendo sentenciada cada rato. Y estos indígenas, esas comunidades están llevando grandes cantidades de dinero. Bueno, los derechos de los pueblos indígenas son aquellos que pertenecen a los pobladores originarios de un territorio que ha sido invadido y colonizado por absurdos forasteros. Es discutible exactamente quién hace parte de la población indígena, pero puede ser ampliamente entendido en relación al colonialismo. Entonces, es lo que les mencionaba. ¿Cuáles son esos derechos colectivos de los pueblos indígenas? Jóvenes, con toda la bibliografía que yo les di, ustedes, miren, tienen las armas. Ustedes tienen ahí a escoger. Ustedes tienen ahí realmente para divertirse. Que les llegue un documento en donde vienen todas las preguntas del examen, que prácticamente es una farsa. Mientras tanto, ustedes ahora van a ir estudiando. Yo voy a ir preparando mis cátedras también. Yo conozco todo esto porque he venido dando la clase. Lo que estoy haciendo es que la estoy actualizando y poniéndola más motivadora, más activa, para que el estudiante no esté sentado oyendo ahí y se esté durmiendo. No, yo quiero formar buenos profesionales.
y que digan, el licenciado Martínez Zúñiga me dio a mí derecho a los pueblos indígenas. Realmente con conciencia social, no con ningún tipo de indoctrinamiento, ni mucho menos mandándola a votar por el determinado político indígena. Yo lo dejo a ustedes a su libre albedrío, que se maten solos, porque cada gobierno, cada estado tiene el gobierno que se merece. Bueno, miren, pues, estos derechos colectivos de los pueblos indígenas son, miren, uno, deciden sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Esos son los derechos. Otro, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos. De aquí es donde yo les voy a contar una anécdota de un caso. Yo sé que se van a recordar toda la vida y les va a gustar el derecho de los pueblos indígenas y se van a dedicar a hacer pisto. Bueno, luego, elegir por medio de sus tradiciones y culturas a las autoridades o representantes, garantizando la participación de las mujeres. Preservar y enriquecer a todos los elementos que constituyan en cultura y en identidad. Aquí nos vamos a quedar. Y vamos a continuar el día miércoles. Mire, pues, voy a utilizar 5 minutos, porque ya tenemos exactamente una hora de estar hablando. El que quiera participar, una vez terminó la cátedra, me dice, licenciado, mire, disculpe esto, disculpe lo otro, porque si me interrumpe cuando yo estoy leyendo o estoy explicando, se me puede, a veces perdemos, se nos va el ímpetu, podemos perder la secuencia de la clase y no la vamos a terminar. Y no se trata de eso. Aquí venimos a trabajar y a impartir la cátedra. Aquí no venimos a contar cuentos ni chistes, señores. Eso déjenselos para otros que no prepararon su clase o son improvisados. Hace 10 años, yo renuncié de la defensa pública del sector justicia hace como unos 8 años. Renuncié. Entré por oposición y renuncié. Fui abogado defensor público, fui supervisor y fui coordinador departamental de Guatemala. Tuve como unos 100 abogados bajo mi responsabilidad. Uno cree que cada abogado es la resolución de un problema, pero cada abogado es difícil, es un problema. Saqué más de 500 y 1000 debates orales y públicos. Yo conozco los tribunales, cómo se entra y cómo se sale, por arriba, por abajo y por otros lados. Espero que ustedes los vayan a conocer y que vayan a ver los debates orales y públicos para que no me los vayan a sorprender si algún día les cae un caso. Miren pues, en Huehuetenango se da un caso en particular, la celebración del pueblo. En una de las veredas que conducen a ciertos municipios, como siempre, andaban los policías y hacen la aprehensión de 3 indígenas. Estos 3 indígenas venían cada uno con una mula, cargadas con licor clandestino. No sé si él les contesta anécdota o no. No, licenciado. No, bueno, aún no. Pongan atención. No, Entonces vienen los 3 indígenas cargados con las mulas con licor clandestino, el mentado gato, cucha, que ahora le llaman, flor de caña o flor, no sé cómo le llaman en Quetzaltenango. Pero este es gato, este es diferente. Porque el otro es hecho de frutas, en cambio ese es hecho de la cáscara. Bueno, vienen los policías y al darse cuenta que es licor clandestino, que hay evasión de impuesto y que hay contrabando, agarran a los pobres indígenas, que los pobres no pueden hablar español, y los conducen a la comisaría. Ellos no sabían ni por qué estaban presos, porque no saben español. Bueno,
La ley dice que se debe de poder poner ante la disposición del juez durante el plazo de 24 horas desde el momento de la detención. Vienen los policías, se hacen el parte que localizaron o aprendieron a 3 indígenas que transportaban licor clandestino, evadiendo los impuestos y que por lo tanto hay un delito penal, el cual debe de aplicarse, etcétera, etcétera, y ¡pum! Le pasan el parte al fiscal de ahí de Huehuetenango, de ese sector. Viene el fiscal y se prepara con su imputación que le hace al juez para que se queden presos los pobres inditos. Señor juez, el día tal, en tal lugar, a tal hora, que son los elementos fácticos, agentes de la policía XLP aprendieron a los señores fulano, sutano y mengano con 3 mulas cargadas de guaro de clandestino, de licor clandestino, evadiendo los impuestos fiscales y por lo tanto han cometido un delito, etcétera, etcétera, y por lo tanto se le debe de abrir proceso. Debe dictar acto de procesamiento y que se me den a mí 3 meses para la investigación, para irnos a una audiencia de acusación. Bueno, los pobres inditos, señores, no sabían ni en qué andaban. Entonces viene y les ponen un intérprete para que les vayan diciendo qué es lo que está sucediendo. Pero como no tenían plata, le hablaron a un abogado de la defensa pública de ese sector que en efecto conoce el dialecto de esos inditos y les habló y les explicó por qué estaban presos y qué pedía el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Los inditos se les vinieron las lágrimas, se espantaron, hasta se les aflojó el estómago. Bueno, entonces viene el juez y ya después que hizo la imputación, el juez intima, la palabra, el juez intima al fiscal para que impute. El juez motiva al fiscal para que lo motiva para que impute la acusación. Bueno, cuando ha hecho la imputación el fiscal de todo, que se abra procedimiento en contra de estas 3 personas y etcétera, etcétera, por ser delincuentes y que es posible que se les considere hasta asesinos por lo que están tramitando y que se le permita a él investigar el caso, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo son, ¿verdad? Bueno, que unos andan hasta huyendo. Debieran de enfrentar la justicia, hombre. Debieran de enfrentar la justicia. Bueno, les hubiera ido mejor. Miren, a Valdizón está libre. Miren, al otro sin nivel está libre. Les hubiera ido mejor, hombre. Bueno, entonces viene, bueno, señor abogado de la defensa pública, tiene usted que manifestarse al respecto y hacer su respectiva defensa. Fíjense, pues. Aquí se estableció lo neófito. Aquí se estableció que los jueces no están actualizados. Aquí se estableció que ni mucho menos los fiscales no han recibido cursos con respecto a esta materia. Miren qué interesante. Pero este abogado por lo menos recibió derecho de los pueblos indígenas y unos sus cursitos por ahí cuando anduvo aquí en la capital y lo mandaron para allá. Y como era indígena, pues él tenía que formarse, capacitarse para defender a uno de sus coterráneos. Bueno, principia, señor juez, señor fiscal. En esta oportunidad le dijo, yo voy a hacer la defensa de fulano, sutano y de mengano. Señor juez, le dice, a través de la historia, le dice, estos 3 pobres indios que están acá, que se les ha reconocido peyorativamente, le dice, están siendo acusados por un delito que no existe. Si existe en el Código Penal, le dice, como aspecto eminentemente sustantivo,
No puede aplicarse el derecho adjetivo bajo ningún punto de vista, le dice. ¿Por qué? Porque hay organizaciones internacionales como el Convenio 169 que regula la protección de los grupos étnicos en grupos étnicos originarios de determinados países, le dice. Que debe de aplicarse su derecho consuetudinario en base a sus costumbres y no a un derecho ordinario, el cual está pidiendo el señor fiscal, que está eminentemente equivocado. Si nosotros miramos el artículo 66 de la Constitución Política, habla sobre la protección de esos derechos. Si nosotros miramos el convenio 169, también dice que se debe de aplicar el derecho que ellos regulan a través de sus tradiciones y de su cultura vernácula. Ellos no pueden bajo ningún punto quedarse presos, señor juez. ¿Por qué? Porque hace miles de años estos señores todos los años han pasado por el pueblo cargados con ese licor que van a celebrar y a parrandear en la fiesta de su pueblo. Aquí no se puede aplicar ese derecho, señor juez. Esto todos los años ellos pasan por aquí con cargado de licor porque se van a parrandear, a celebrar. Se debe evitar una falta de mérito en contra de estos señores. Miren, ¿qué les quedó al juez? Leer. Ahí mismo leyó el artículo 6, 7, 8, el 12 del Convenio Internacional de la OIT, leyó el de la Constitución y le di, pero ni modo, a los jueces no van a dar su brazo a torcer. Con fundamento en el artículo tal del Convenio Internacional como defensa de los derechos humanos y de los pueblos étnicos del país y basados constitucionalmente en el derecho tal, esta judicatura resuelve la forma siguiente. En efecto, los pueblos indígenas y tribales que tienen ellos que celebrar sus aspectos de el cumplimiento de sus obligaciones como costumbre, la celebración del santo del pueblo, y el principio del juez a echarse su párrafo. Por lo tanto, esta judicatura considera de que se debe dictar la falta de mérito y la libertad inmediata de estos señores, que se les entreguen las mulas y que se les entregue su guaro y que se vayan a parrandear. Bueno, no lo dejo así, pero el juez resuelve la falta de mérito y que se les entregue la libertad y se les entreguen las mulas y el licor clandestino y que los señores continúen a su respectiva fiesta. Entonces, los dejo con esa inquietud por si ustedes quieren llevar casos también de derechos colectivos y de derechos humanos y de los pueblos indígenas. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos todavía unos 10 minutos, 5. Si no hay nada, nos miramos el próximo día de clases, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas